Esta es la tercera llamada. El Movimiento Antorchista te invita a su encuentro nacional de teatro. Este 24, 25 y 26 de marzo, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Ven y disfruta de las más de 20 puestas en escena que los artistas antorchistas han preparado para ti. ¡No te lo pierdas! El teatro y la educación deben caminar juntos. Educar no es solo enseñar a leer y escribir, es enseñar a pensar y sentir el mundo de otras maneras, dice la brillante actriz brasileña Fernanda Montenegro. Y en algo de lo antes mencionado coincide el movimiento antorchista nacional, que desde su nacimiento ha visto en el arte un arma, un martillo para moldear el mundo, para construir una tierra justa, como señalaba el genial Bertolt Brecht. Muchas gracias, querida audiencia, que el día de hoy nos acompaña en este conversatorio rumbo al 21, al 22 Encuentro Nacional de Teatro organizado por el Movimiento Antorchista Nacional. Hoy nos complace platicar con algunos destacados exponentes y promotores del teatro antorchista. Vania Mejía, responsable de la disciplina del teatro de antorcha. Alejo Ambriz, responsable del teatro del movimiento antorchista en el Estado de México. César Zárate, actor y director de la Compañía Nacional de Teatro del Movimiento Antorchista. Y Juan Pedro Martínez Soto, un líder popular entregado también a la tarea del teatro del movimiento antorchista. La pandemia nos impuso un receso, pero tras casi 3 años de espera, los antorchistas volveremos a llenar los teatros. Vania Mejía, ¿qué representa esto? La verdad, el movimiento antorchista y todos los que participamos en él estamos muy contentos por el regreso a los escenarios de este concurso. El último que realizamos presencial fue en 2018 y tras 5 años de espera, el regresar a los escenarios es un suceso importante debido a que el teatro, como nosotros lo concebimos, es una herramienta de concientización, de transformación, de sensibilización, y la experiencia que tenemos en todos estos años nos ha mostrado que a la gente le gusta, lo entiende, lo asimila muy bien, y estos 5 años sin ese concurso, pues sí nos ha hecho mucha falta, y traerlo nuevamente a los escenarios, además a un foro muy bonito como es la sala de conciertos Elisa Carrillo es un gran logro, porque posibilitamos que por lo menos 6,000 espectadores vean una cantidad de obras que a veces muchos mexicanos no logran ver en toda su vida. Entonces, creo que esa es de las cosas más importantes, el acercar el teatro a la gente más humilde durante 3 días en una jornada bastante larga, pero bastante completa, de mucha calidad, con grandes dramaturgos, pues para que conozcan, para que reflexionen, para que sientan, y eso es lo más importante de regresar a la modalidad presencial. Finalizaba Vania Mejía hablándonos de que ha habido por parte de los antorchistas una persistencia respecto a seguir haciendo teatro. Sabemos que en el trayecto de la pandemia se hizo teatro en línea. Sin embargo, a mí me gustaría saber por parte de César, ¿cuál es la diferencia que hay? ¿Cuál es la diferencia que habrá entre el teatro que se presentó a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube, y el que se va a presenciar ahora a través de los escenarios nuevamente? Bueno, pues primero que nada, pues el contacto directo con la gente. Es cierto que la virtualidad ayudó a que las obras de teatro, estos eventos teatrales, pues le llegaran a muchísima más gente. Hoy en la actualidad todo el mundo tiene un teléfono, todo el mundo tiene la posibilidad de ver, aunque no sea en vivo, pues las transmisiones que se hicieron, porque se quedan en las páginas y las pueden ver, las pueden apreciar, conocen el trabajo teatral que hace el movimiento antorchista. Bueno, no solamente el teatral, todas las espartaqueadas, todos los eventos culturales que organizó el movimiento antorchista durante la pandemia fueron virtuales y la gente tenía la posibilidad de verlas. El abarcar la mayor cantidad de público por medio de la virtualidad ayudó muchísimo a darse a conocer el trabajo cultural que hacía el movimiento antorchista, porque no solamente nos veía la gente organizada, la gente antorchista, nos veía muchísima más gente, y eso es una realidad.
mucha gente empezó a conocer y a darse cuenta de lo que hace el movimiento antorchista por medio de la cultura gracias a estas transmisiones en vivo. ¿Cuál es la diferencia, creo yo? Pues sobre todo el teatro tiene que haber dos partes, el actor y el público. Y entonces, al momento de transmitirles un mensaje, de enseñarles algo por medio de una obra, no es lo mismo que lo veas en un celular, no es lo mismo que captes la atención del público por medio de un celular a que lo captes en una sala. Y el mensaje llega más directo, el discurso teatral es más directo y sobre todo, pues, hace reflexionar de una mejor manera al público que lo percibe. Yo creo que es una forma de enseñar, de educar, que no hay en otra parte, así como el teatro, pero se tiene que estar en contacto. Y llegar de la virtualidad, a pesar de lo que ya dije, de los beneficios que dio la virtualidad, a regresar al teatro presencial, que la gente se sienta en un escenario, que la gente lo viva, que la gente disfrute ese momento mágico, porque es un momento mágico al momento de que se abre el telón, de que se encienden las luces, de que aparecen los actores, y ahí no hay, ahí es en el momento. En la virtualidad teníamos la oportunidad de si en determinado momento nos equivocábamos los actores, que pasó muchas de las veces, teníamos la posibilidad de repetir la escena, de hacer corte y edición. En el teatro no. En el presencial, ahí es en el momento. Las emociones son ahí, los sentimientos son en ese preciso instante, y esas emociones y esos sentimientos también se transmiten en ese mismo instante al público. También se genera esa emoción, se genera esa catarsis que el público reconoce, que el público siente y sobre todo pues que experimenta de una manera que nunca se va a experimentar por medio de la virtualidad. Por eso es regresar a los escenarios después de una larga jornada de pausa, pues es fundamental para el movimiento antorchista, para educar y para que esa catarsis, esos sentimientos y esas emociones y esa educación que genera el teatro al público, pues lo hagamos de la mejor manera y por eso estamos tan contentos, ¿no? Claro, es regresar de una pausa impuesta, que no, ningún mexicano, ningún humano se quiso plantear, y eso ha traído consigo tal vez algunos problemas. Cito aquí una frase que a mí me causa mucho, una reflexión, un tipo de relación con la coyuntura actual que vivimos tanto en el teatro como en la política y algunas otras aplicaciones. Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Federico García Lorca. Alejo, no sé si quieras contestarnos esta pregunta. ¿Por qué es necesario el teatro antorchista hoy, en medio de la coyuntura que atraviesa México en tanto lo político a nivel nacional como local, en cualquiera de los rincones de nuestro país? Buenos días, Manuel, buenos días, compañeros. Pues la importancia que tiene el teatro antorchista, pues no es descubrir el hilo negro, es irse a los grandes clásicos, rescatar los grandes clásicos, las obras de arte que han escrito los dramaturgos, y nosotros los llevamos a escena tratando de rescatar esta temática social, esta temática que le hace falta, estas obras, estos clásicos que por eso son clásicos, que han sobrevivido al paso del tiempo, pues porque son tan actuales como nuestra época. Lo mismo que pasaba hace 2400 años, cuando se vivía la esclavitud, pues en el día de ahora no tenemos los grilletes, no tenemos las cadenas físicamente, pero ahora son de otra forma, ¿no? Entonces, el teatro antorchista es eso, un rescate a los clásicos, a los grandes clásicos, con temática social, rescatando los temas, llevándola no solo a un concurso. El concurso es solo el pretexto para que las compañías tengamos esta elevación de la calidad de nuestros montajes, porque nosotros hacemos teatro pues todo el año, y de lo que se trata es de masificar esta disciplina artística, el teatro, que es una de las más completas, y pues hablar así,
como teatro del movimiento antorchista, más bien es lo que hace o la importancia del movimiento antorchista al rescatar estas obras de arte que pues ahorita vemos teatro comercial, veamos albures, vemos muchas cosas fáciles, entretenimiento, pero el teatro es educativo, es cultura, es rescatar la historia, ¿para qué? Pues para no volverla a repetir, ¿no? Entonces, si el teatro en México algún día trasciende, pues en cierta parte el movimiento antorchista pues tendrá su gran participación y eso es lo que nosotros hacemos en el movimiento antorchista. De ahí es la importancia de este concurso, que no se parece a cualquier concurso extra en donde pues los premios incluso son monetarios, ¿no? Aquí gana la obra con mayor calidad y eso nos somete a todas las compañías pues a elevar la calidad de nuestros montajes y que cuando los llevemos al pueblo, a la gente necesitada, porque todos nuestros eventos también pues son gratuitos, pues la gente aprenda, entienda, se cultive en este aspecto, ¿no? Porque es más fácil una obra de teatro a 1000 discursos. Entonces, de ahí la importancia que el movimiento antorchista tiene en esta disciplina artística, en otras también, pero sobre todo en esta que es en la que estamos hablando el día de hoy. Manu, perdón, a mí me parece importante lo que acaba de decir Alejo. Yo solo quisiera agregar que sí creemos que el movimiento antorchista sí está sentando un precedente y sí ha creado, pues con tantos años, es el 22º concurso presencial, pero está la pandemia y algunos años por algunas situaciones que no lo hemos podido realizar, que sí estamos sentando un precedente cultural importante, que el arte que maneja el movimiento antorchista, pues como decía Alejo, no es que estemos descubriendo el hilo negro, ni que estemos haciendo aportaciones en terrenos quizá técnicos o teóricos, no lo sé, pero por lo menos como un movimiento cultural distinto a lo que constantemente se maneja en el país, que no es el único, que tenemos antecedentes a lo largo de la historia de otros dramaturgos, de otros intelectuales que han visto en el arte una herramienta de lucha, de transformación, como luego decimos, el arte también combate, el teatro también combate, y en Antorcha eso es lo que hemos estado realizando a lo largo desde que surgió el movimiento antorchista hace ya casi 50 años, de buscar que el pueblo se acerque al arte, que la conozca, que la practique, y creo que ese es lo que hace un tanto diferente. Hay otras compañías, hay otros grupos, pero el respaldo que los artistas tenemos dentro del movimiento antorchista es único comparado con el respaldo que los artistas encuentran, incluso en el gobierno, ¿no? Incluso con todo el recurso económico que se tiene. Entonces creo que esa es la diferencia, una de las diferencias importantes que tiene el teatro antorchista, que no es el único, seguramente no, que hay otros que tienen el ideal de hacer del teatro un arma transformadora, seguramente que sí, pero nosotros tenemos al movimiento antorchista, a una fuerza popular de masas, la más importante en estos momentos en México, que posibilita pues el contacto directo de los artistas con el pueblo y además que sea ese mismo pueblo el que haga el teatro, el que haga el arte. Dentro de este concurso que viene, ya veremos, hay compañías populares que van a estar presentes y eso es un mérito pues muy, muy valioso. La gente no solamente nació para trabajar su jornada laboral, que es enorme, y para sufrir, sino también para disfrutar y para practicar del arte, y eso es lo que quiere Antorcha, ¿no? Solo es. Claro. El rasgo distintivo de Antorcha, desde luego aquí coinciden tanto Alejo como Vania, es la masificación, la participación del pueblo, el cómo se involucra tanto como para presenciar una obra como para actuarla. Pero para esto yo creo que es algo inevitable al que tenemos que llegar en algún punto de esta conversación. Hubo alguien quien colocó esa piedra angular, parte de esa visión que ya traía el movimiento antorchista para concretarla, para encauzarla. Esa persona, en muchas ocasiones ya se ha nombrado en estos encuentros de teatro, es Víctor Puebla, el maestro Víctor Puebla. Aquí me gustaría hacerle una pregunta a Juan Pedro, maestro Juan Pedro, ¿cómo estará presente Víctor Puebla en este concurso? Bueno, es teatral decir que en cuerpo no, pero sí en alma, sí en espíritu.
¿Y si me escuchan bien? Ah, bien. Mm, yo creo que, pues yo creo que el maestro Víctor nos dejó su escuela. ¿Cuál escuela? Sí pudiéramos decir que la escuela de su teatro, pero, pero más que la escuela de su teatro, nos dejó la escuela antorchista. ¿Cuál? Bueno, nosotros sabemos que Antorcha como organización tiene un alto y profundo propósito. ¿Cuál? Educar al pueblo, educarlo. Y para educar al pueblo hay que crearle conciencia de su realidad. Hay que enseñarle a la gente cómo funciona esta sociedad y qué hay que hacer para transformar esta sociedad injusta, desigual, brutal y que margina a las grandes mayorías. El teatro de Víctor era un teatro que educa, un teatro que buscaba crear conciencia de la misma manera que las conferencias del maestro Aquiles. Es otro lenguaje, pero es crear conciencia y el teatro es una herramienta fundamental para poder tocar la mente y los corazones desde otro ámbito del ser humano, desde otro ámbito de la sensibilidad. Nuestro maestro Aquiles nos habla de economía, nos habla de filosofía a través de conferencias, a través de sus escritos y todos los demás compañeros que son los grandes teóricos de nuestra organización. Y el teatro en manos del maestro Víctor era eso, buscar que la gente se cuestione, que la gente se haga las grandes preguntas, que la gente se pregunte y cuestione esta realidad. Nosotros al momento de llegar con el maestro Víctor, pues llegamos hechos unos salvajes, unos ignorantes, muchachitos que llegamos al teatro porque la antorcha de alguna manera nos indujo allá y aprendimos, claro que aprendimos. Y hoy el que nosotros, el que César, el que Vania, el que todos los demás compañeros, a pesar del tiempo, persistamos en esta tarea de hacer teatro, pero teatro con esta característica, teatro de hacer pensar, teatro de generar conciencia, teatro que se hace con chamaquitos, chamaquitos que no tienen una formación profesional y que de alguna manera ellos, los actores, se transformen y al mismo tiempo la gente que está a nuestro alrededor perciba estos mensajes, estas bombas de reflexión ideológica y que a donde vayamos a dar función, y yo tengo que decir que nunca es suficiente el teatro que hemos hecho. Hace falta más. Y yo creo que hoy que nosotros estamos haciendo esta labor es educar, es hacer que la gente reflexione, piense. Por eso los grandes clásicos tienen esa enorme cualidad que siempre son vigentes, que siempre parece que están hablando de este tiempo, a pesar de que hayan sido 400 o 500 o 1000 años en que haya sido su escrito. Y yo creo que Víctor, por eso digo que va a estar presente. Va a estar presente porque nosotros seguimos realizando nuestro teatro con ese fin. ¿Cuál? El fin de educar, el fin de humanizar, el fin de sensibilizar, el que la gente deje de ser más, más tosca, más insensible a las cuestiones estéticas. A lo mejor no lo logramos, de verdad, a lo mejor no lo logramos. Y a lo mejor hace falta mucho, mucho más teatro. Y hace falta a lo mejor más concursos como estos. Pero aunque lo que hagamos nosotros es una pequeña gotita de agua en medio del océano, es una gotita, pero una gotita de como de preciado líquido, como
del elixir de Fierabras, aquel que usaba el Quijote para curarse todas las heridas. Y yo creo que en ese sentido Víctor va a estar presente. ¿Y cómo chingados no va a estar presente si aquí estamos nosotros? Y cada vez que podemos lo recordamos y lo recordamos con cariño. Y pues hoy de alguna manera somos la basecita de la escuela artística de la Antorcha. Y pues tarea tenemos, ¿cuál? De formar directores y actores por toda la República. Y es ahí donde debemos de aplicarnos. Hay que levantar la voz como hacedores del teatro para hacer más teatro. Hay que levantar la voz para seguir educando a más muchachos, como misioneros, como frailes que enseñaban la palabra. Vamos a enseñar teatro, pero vayamos a enseñar teatro más en serio, más profundo, a más gente. Rescatemos a los jóvenes, rescatémoslos. La verdad es que esa es la gran enseñanza de Víctor, porque ahora, como él nos salvó a nosotros tenemos que salvar a otros muchachos. Y qué mejor acercarlos al teatro. Por ello, Víctor está presente. Y está presente ahorita. Ustedes no están, pero en nuestras pausas del trabajo hablamos de Víctor y hablamos de la Compañía Nacional y hablamos de la historia del teatro desde que se hizo el primer concurso y desde antes de la Espartaquiada. Y es sorprendente ver cómo los muchachos ponen ojos de añoranza y de una especie de, híjole, ¿por qué no me tocó ese tiempo? Pero bueno, los tiempos cambian y ahora ellos se alimentan de la historia y de la anécdota, pero sobre todo creo que estamos cumpliendo nosotros el propósito de educarlos. Y lo repito, nunca será demasiado teatro para poder y completar la educación, pero sí hacemos diferencia, claro que sí. Gracias. Muy de acuerdo, maestro. Pasando a un siguiente rubro que a mí me gustaría inaugurar, hablaba Vania de que Antorcha está a punto de cumplir 50 años de llevar arte y propiamente en la rama del teatro se lleva más de 20 años de practicar la escuela del teatro antorchista y a mí yo me imagino pues que a lo largo de estar contando historias con el teatro, en ese lapso también ha habido historias en el escenario y también pues en las butacas, tras bambalinas. A mí me gustaría que a nuestro auditorio nos platicaran, a mí, al auditorio, que cada uno nos cuente a nosotros una anécdota de esos momentos gratos que regala hacer teatro para el pueblo. Y tal vez para no cortar tanto la inspiración y regresarle la pelota, maestro Juan Pedro, no sé si quiera empezar usted. Que comiencen los compañeros, porque yo me quedé varado en el pasado, entonces dame chance para poder recordar, porque ya está puta edad. Perdón. Está en la catarsis, la anagnórisis, creo que está atorada. Sí, Alejo, que comience, por favor, si me es permitido. Alejo. Claro que sí, con mucho gusto, Manuel. Gracias, maestro Juan Pedro. Pues una de las anécdotas que yo recuerdo con mucha añoranza es cuando en el 2003, con el montaje del señor Puntila y su criado Mati, una obra de Bertolt Brecht, una obra difícil desde la adaptación y que se llevó a escena en el teatro, entonces, bueno, en la hora Teatro Víctor Puebla, pues nosotros lo presentamos ahí, estuvimos en el concurso, tuvimos muchas satisfacciones, sin embargo, una de las mayores satisfacciones fue que cuando la presentamos en una cancha de fútbol rápido, en la colonia Luis Córdoba Reyes, aquí en Chimalhuacán, pues nosotros esperábamos, pues sí, mínimo tener donde cambiarnos, donde estábamos empezando también en la cuestión del teatro, pero al ver que se llenó, se empezó a llenar la canchita de fútbol rápido,
al ver que la gente, a pesar de que había amenaza de lluvia, pues se aguantó, se aguantó, se aguantó, la obra fluyó, nosotros estábamos esperando la reacción del público y lo más bonito es ver a la gente que te agradece con un aplauso de pie honesto, un aplauso que pues te paga todas las desveladas, todo lo demás, y que incluso te acercan y te dicen, es que sí le entendí a su obra de teatro, y pues eso te colma a ti de decir, bueno, creo que hicimos buen trabajo, no solo en la cuestión actoral, la cuestión técnica, lo que decía el maestro Juan Pedro, sino en llevar el mensaje, ¿no? Y así nos tocó con esa obra llevarla una vez a un centro de desarrollo que era más bien como una gran galera, y que se nos fue la luz y que terminamos con velas en las manos, y que aunque el texto no decía que te quemabas con las velas, pero tú decías, apúrate que me estoy quemando, ¿no? Porque tenías que terminar la función. Y la última, con esa misma obra, fue en una unidad habitacional, en un parquecito, que nos agarró el granizo a media obra. A varios compañeros les pegaron los granizos con verdugones, teníamos el agua arriba de los tobillos, la gente también está muy mojada, y lo que le dijimos es, ¿quieren ver el final o ya si quieren ir a sus casas? Y la gente dijo, queremos ver el final, queremos ver el final. Y entonces así todos mojados, ellos y nosotros, y dimos la función, y fue, o sea, lo digo porque esa obra a mí me recuerda todas esas vivencias que fue cuando pues apenas iba comenzando, y de allí yo dije, es que lo que estamos haciendo está bien, va por buen camino, tiene un objetivo, la gente lo está recibiendo, la gente lo está añorando, como dice el maestro Juan Pedro, entras no solo en la cuestión de entretenerlos, sino entras también en su corazón y su mente, ¿no? Que es lo fundamental. Yo recuerdo mucho esa obra del señor Puntila, y pues de ahí para el real, como dicen, ¿no? Nos ha tocado, nos ha llovido otras anécdotas, pero yo añoro mucho esas anécdotas con eh, el señor Puntila y su creado Mati. César, no sé si tú en el baúl de los recuerdos nos puedas sacar una joyita, alguna anécdota por ahí que tengas. No, pues, como dices tú, son 20 años y de esos 20 años ya llevamos la mitad haciendo teatro. Son muchas anécdotas, muchas cosas que nos han sucedido maravillosas, que recuerdas y que sería hablar muchísimo, muchísimo tiempo de todo lo que pudiera pasar en el teatro. Pero de las cosas que yo recuerdo, a mí, yo soy originario de San Luis y tuve la oportunidad de estar trabajando en el Teatro de la Paz antes de incorporarme aquí a la organización, al Grupo Nacional de Teatro. Y cuando regresé por primera vez al teatro ya dentro de la compañía y ver a los compañeros técnicos que estaban ahí, platicar con ellos y ellos me decían, bueno, ustedes están locos, hacer esto es de locos porque a pesar de que ellos conocen teatro, son personas que son técnicos del Teatro de la Paz desde hace mucho tiempo, nunca se habían enfrentado, fue el primer concurso que se hizo en San Luis, y me decían, es que ustedes como movimiento están locos, hacer un concurso de estas magnitudes, ¿quién va a venir? ¿A poco se iban a llenar los 3 días la gente? Porque el Teatro de la Paz pues no se llenaba, cuando eran eventos así de gobierno, eventos de otros grupos de teatro, pues si había 50 gentes, era mucho. Si había 100 gentes en una función pagada, era mucho. Y ellos decían, ¿a poco se iban a llenar los 3 días el teatro? ¿A poco se iba a venir tanta gente? ¿A poco se iban a poder venir tantas compañías? Y yo les decía, pues sí, pues esa es una forma de hacer teatro del movimiento. Y al finalizar ese evento, uno de ellos se acerca y me dice, no, qué bárbaros, mis respetos, o sea, ver a la gente y ver el teatro lleno los 3 días, que gente que en su vida había entrado al teatro, me decía, yo me salí a sala y era conmovedor ver a los campesinos porque eran señores con sombrero, con guarache,
Y me dice el técnico Carlitos, me dice, yo la verdad, lo que hice fue sentarme en la sala y disfrutar el trabajo. Ya después me regañó mi jefe, que por qué no estaba, pero yo quise disfrutar el trabajo. Y esa es una de las cosas que me quedan muy, muy grabadas en la memoria de cómo el teatro que hace el movimiento antorchista, pues conmueve, eh, impacta, impacta en personas que muchas de las veces se dicen hacedoras del teatro. Y así, igual, te digo, yo tengo la fortuna de que mi familia fue a ver el teatro, fue a ver varias obras de teatro, y yo tengo muy presente una anécdota de una tía mía, hermana de mi papá, que nunca me imaginé que estuviera en el teatro viendo las obras. Yo les hice la invitación a mi familia, siempre les hago la invitación a mi familia para que vayan, y cuando termino la función, me hablan, yo estoy cambiándome en camerino, y van y me dicen, oye, te habla una señora chaparrita ahí afuera, y cuando salgo es mi tía, y mi tía fue la obra La muerte de un viajante que presentamos, y mi tía estaba ahí, y lo primero que hizo fue darme un abrazo tan fuerte, y lo primero que me dijo, gracias por haberme invitado. Una de las cosas que me llegaron así muy profundo, porque nunca, de todos los que invité, a la persona que menos hubiera imaginado encontrarme en el teatro, era esa señora, y estaba ahí esperándome afuera del camerino, y cuando salgo me da un abrazo y me agradece. Una cosa que me llenó, que dije, estoy en el mejor lugar, estoy haciendo lo correcto, y creo que lo seguiré haciendo por el resto de mi vida, ¿no? Ese tipo de detallitos, ese tipo de situaciones que marcan a una persona como actor, como parte de un grupo, de una compañía, pues nunca se olvidan. Y así como esa, pues hay anécdotas, infinidad de anécdotas que nos han sucedido, así como Alejo, en las canchas, en las escuelas, en lugares donde menos pensábamos presentarnos, la reacción de la gente, ver cómo se meten dentro de la obra, ¿no? Recuerdo que en una obra de la Fuente Ovejuna, cuando matamos, o Fuente Ovejuna mata al comendador, recuerdo que en Michoacán la gente se paró y la gente le gritaba, y la gente, sí, mátenlo, mátenlo. La gente estaba tan metida en la obra, y cuando matan al villano, la gente aplaude. De lugar de impactarse, se quedan así y empiezan a aplaudir diciendo qué bueno y se lo merecía. Y dices uno, ah, caray, o sea, ese es el impacto que hace el teatro, ese es el impacto que produce una obra de los genios como tantos que conocemos, ¿no? Muchas anécdotas que, que quedan en la memoria y en el corazón, como decía Alejo, tanto del público como de nosotros. Pues así está. ¿De acuerdo? Se me hace muy, muy bien, o sea, el saber que la catarsis es una catarsis compartida. Vania, no sé si tú tengas alguna anécdota que también nos quieras contar. Perdón, es que no escuché. Sí, la verdad es que, como decían mis compañeros, son varias las cosas. Creo que desde la forma, más bien, como ya decíamos hace rato, el propósito que persigue el movimiento antorchista con su teatro, pues te da otros foros, otros puntos de concentración con la gente, de unión con la gente, y eso, pues, crea otras experiencias, otros recuerdos, ¿no? Entonces, seguramente aquí Juan Pedro y César, que son con los que me tocó convivir cuando yo era pequeñita, ellos ya estaban bastante grandecitos, yo era así, estaba muy chiquita, íbamos con el maestro Víctor en general a funciones a muchas comunidades, ¿no? Y antes no teníamos autobús. Bueno, el pleito con el autobús también ha sido otra experiencia que no tiene mucho que ver aquí, pero por lo menos yo recuerdo que en algunas ocasiones nos tocaba ir a Jopala, allá por Huauchinango, más para allá, y varias veces tuvimos que ir
a dar funciones pues en un volteo, ¿no? O sea, nos subían a todos los actores en el volteo, en la parte de atrás, que parecía que te iban a tirar, pues porque no entraba el autobús que teníamos, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias que pues hay compañías que jamás te aceptarían viajar en un volteo por lo que implica, porque son artistas, etcétera. Entonces, si tú estás buscando hacer teatro popular, hacer teatro que se acerque a las comunidades, tú tienes que llegar a esas comunidades, sea como sea en un volteo, sea caminando, sea en un burro, sea en un caballo, no importa, ¿no? Y eso lo vivimos mucho con el maestro Víctor Puebla, ¿no? Ese tipo de viajes. También la famosa recolección de basura, que no era recolección de basura, sino más bien era basura con potencia para hacer escenografía y utilería, y varias veces que regresábamos de la Macuil a la casa caminando, porque además regresábamos caminando, no teníamos para el pasaje y éramos varios, regresábamos caminando, cualquiera podrá recordar que veníamos, y generalmente nos pasaba fuera de Sears, en el Zócalo ahí cerca de Puebla hay un Sears, donde sacan un montón de basura, de cosas que ya no ocupan, que pues para otra gente sí sirve, ¿no? Incluso no solo para teatro, sirve, a mucha gente le sirve para su cotidiano, para sus necesidades diarias, y nosotros veníamos caminando y íbamos, y el maestro pues siempre iba observando y siempre iba viendo, y de repente decía, recoges. Alguna vez íbamos a montar el Quijote de la Mancha musicalizado, una cosa así medio locochona, y veníamos caminando y había un montón de botellas como de vino, recuerdo, y decía, recójanlas, son las botellas del bar, para la obra, para el montaje, y las recogías, y al otro día eran elementos valiosísimos dentro de nuestro montaje, y creo que eso, pues son experiencias así relativamente breves, pero quizá las más importantes son las que tienen que ver con el espectador. Desgraciadamente, el sistema económico bajo el que vivimos en el mundo en general no solo nos imposibilita la capacidad de pensar, sino creo que también la capacidad de sentir. Y es cierto que nuestro teatro busca hacer pensar, hacer reflexionar, pero creo que actualmente mucha gente ha perdido también la capacidad de sentir. O sea, de que tú puedas ir por la calle y veas que hay crímenes y que todo se te vuelve tan cotidiano que ya no te mueve nada, que ya no sientes la necesidad de protestar, de ayudar, de solidarizarte, y apostarle a sensibilizar a la gente creo que es bien importante. Y entonces cuando tú presentas obras y ves que la gente responde, como dicen ellos, llorando, riendo, gritando, pues eso te revela que sí, que obviamente el ser humano tiene que sentir, que tiene que inconformarse, que tiene que molestarse. Y alguna vez presentamos Sacco y Vanzetti en Puebla, en una función de Puebla para compañeros de colonias, y yo recuerdo mucho que hay en la obra, pues es un juicio contra los anarquistas, un juicio bastante amañado, bastante injusto, en el que están sentenciando a los anarquistas y que compraron a testigos para que pues testifiquen en contra de ellos. Y recuerdo mucho ese personaje, lo hacía Aquiles Lázaro, que le salía bastante bien, era así un testigo bien comprado y bien desgraciado que atacaba a los anarquistas, y entonces dentro de la gente, cuando el juez acepta la información que da ese testigo, dentro del público, recuerdo mucho, así mucha gente lo recuerda, se para una señora bien encabronada y que le grita, no es cierto, es un falso testigo, y los actores, porque además pues no eran actores profesionales, eran de las primeras veces que hacíamos teatro, como que sí se destantearon, ¿no? Como de, pues la señora le gritó así directamente al personaje de Aquiles Lázaro, falso testigo, y entonces un poco hubo descontrol, pero la obra siguió y pues la gente se queda un poco como encendida, ¿no? Como inconforme. Y bueno, el teatro te prende la chispita en ese momento, y seguramente después de que te vas a tu casa algo se queda ahí girando, y como decía Juan Pedro, una obra no basta, 10 obras no bastan, seguramente lo que hemos hecho más bien es insuficiente, pero si lo haces constantemente, no solo en los concursos, pues vas encendiendo, ¿no? Yo creo que esas son las experiencias que te marcan, saber que lo que tú haces es recibido por un espectador, asimilado, y entonces, si no tienes esa retroalimentación, pues no vas a ningún lado, tu teatro no está llegando, tu teatro no está cayendo, y la función pues no está siendo la esperada, ¿no? Entonces, son algunas de las cositas que yo recuerdo mucho. Nada más. Creo que se cambió el maestro Juan Pedro de lugar. No sé si ya desempolvó la joya que nos va a contar ahorita.
Pues yo no sé si pueda contarles una joya, pero voy a dejar que una joya les cuente una anécdota. Hola, buenos días. Vaya joyita que fuiste a traer, ¿eh? Una perla del mar, vaya. De estas experiencias que llegamos a tener trabajando con el maestro Víctor Puebla, yo recuerdo una. No sé, de los compañeros que están aquí presentes se acordarán que hace mucho tiempo fuimos a Campeche a dar una función, íbamos todos los grupos culturales y pasamos por Tabasco. En esos días estaban en un plantón y bueno, fuimos a dar la función a Campeche, regresamos al plantón, nos habían pedido, bueno, ya que andan por aquí los grupos, pues no les cuesta nada dar una función aquí en el plantón. Y bueno, todos contentos y felices. Llevábamos, creo que Rusia, si no mal recuerdo, porque íbamos con la dinámica de los payasitos. Llegamos al plantón y estábamos en el evento propiamente y llegan los granaderos, rodean el autobús y bueno, pues todos se espantaron, ¿no? Sin relajo ahí, ponen enfrente del autobús la grúa que se llevan el condenado autobús y nos, con el vestuario algunos, otros con la ropa, y así nos quedamos 3 días esperando. Y sí, bueno, estos 3 días estábamos colectando, pues para comer, pues también para comprar ropa, y nos quedamos ahí en el plantón, y como hace un chingo de calor ahí en Tabasco, nos quedábamos en cartones, parecíamos indigentes. Pero cuento esto porque a pesar de todas las, si se pudiera decir adversidades, nosotros hacíamos lo que nos tocaba con gusto, en los plantones, en los auditorios, en un pueblo, en una cancha. Nosotros hacíamos con gusto y lo seguimos haciendo, desde luego con gusto, el trabajo que nos corresponde hacer teatro. Pues el ejemplo es que algunos de mis compañeros han ido a los otros estatales a preparar montajes para estos importantes eventos por el concurso nacional de teatro y es resultado de, obviamente nos falta bastante pues, pero es el resultado de la dedicación que le puso el maestro Víctor Puebla en cada uno de nosotros. El hacer teatro no solamente por poses, sino por amor al teatro y obviamente por el amor a la gente, ¿no? Para que sirva lo que hacemos para ir cambiando las conciencias, lo que han dicho mis demás compañeros y compañeras. Y bueno, pues nos llegamos a enfrentar a otros momentos que también nos pusieron, pues para demostrar qué tan capaces éramos. Recuerdo la última anécdota, para no quitarles mucho tiempo, también recuerdo que llega el maestro Víctor Puebla con un texto que se llama Farsa y Justicia del Señor Corregidor. Llega un viernes, un sábado en la noche, no recuerdo bien, y el compañero Ignacio le llama al maestro Víctor Puebla, tenemos un evento mañana, ¿no? Y queremos que se presenten los grupos, el Grupo Nacional de Teatro. Y le dice, pero no tenemos nada ahorita apenas les di un texto y pues, es lo que vamos a trabajar. Y nos dice el maestro, bueno, pues mañana tenemos función del corregidor y todos nosotros nos quedamos, ¿cómo? Pues apenas nos está dando el texto, ¿no? Vamos a trazar y en la madrugada, en el trayecto, van memorizando. Y no nos dejó dormir el maestro Víctor Puebla. Fuimos memorizando, ya no recuerdo al pueblo donde fuimos, pero dimos función del corregidor. Entonces, pues también eso, pues demuestra la confianza que tiene el maestro Víctor Puebla en nosotros, en su grupo. Recuerdo pues, que ahí estaba Van, estaba también César, fuimos a dar función al siguiente día. Yo estaba chiquita, por favor, matízalo. Ya tenía sus años. No mientas, no mientas. Llegamos al pueblo y ya la conocía, todo el mundo la conocía ya. Así está, pero bueno,
son de las vivencias que pues te dejan marcado y que la verdad es que son momentos muy, muy bonitos, y que bueno, eso nos ha hecho que nos, pues sintamos parte de este proyecto y que sigamos haciendo teatro, pero sobre todo en la organización. Ahora cada uno de nosotros, pues sí están algunos en los grupos culturales, otros seguimos en el trabajo de masas, y eso también se valora bastante, porque pues sin ellos los grupos culturales no existirían. Entonces cada uno de estos elementos en la organización hace lo que le toca y lo tendremos que hacer pues de la mejor manera. Pues serían, digamos, las dos experiencias que he tenido. Bueno, he tenido otras, Esas pero no las bueno, cuentes. son de las que ahorita Oye, Pedro, sí, el corregidor, estas me el corregidor creo que tiene la misma edad que tiene la Compañía Nacional de Teatro de Antorcha desde que se fundó. Cuéntale. no, no, Porque además Pedrito fue el primer corregidor, ¿eh? Él fue el primer corregidor y el primer secretario de ese sketch que sigue estando en el repertorio del Nacional. El primer secretario fue Juan Pedro, ¿no? Fueron los dos personajes originales, así. Y sí, con su pluma y con su parado y todo. ¿Y se acuerdan que una vez el corregidor se tuvo que transformar en el corregidor, en el gobernador Barriga Cabrón? Porque cuando fuimos, ¿dónde fue? En Querétaro, que el maestro Víctor nos llevó a Querétaro y nos decían, es que tenemos que protestar contra la represión que hay en Querétaro, y no sé qué le hicieron al texto, pero se pusieron muy agresivos y a todos los peregrinos nos dieron unos buenos catorrazos. así está, porque se lo merecían. Pero bueno, pues es lo que pudiera contar. ¿Sale? Muchas gracias por tu incorporación sorpresa, muy grata tu participación, muy grato tu comentario. Y como, bueno, se dice entre líneas, porque no se dice tal cual, pero el ingeniero Homero Aguirre Enríquez lo señaló en un artículo que recientemente salió: el arte también combate y también se presta para que reciba sus catorrazos, como se dice aquí, para que ponga el pecho, para que se vuelva de alguna manera un actor en toda la extensión de la palabra en nuestra realidad. Y pues ya casi estamos terminando este espacio. Yo le agradecería, para empezar, al público que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos hizo ese honor, y también a algunos destacados, como el ingeniero Homero Aguirre Enríquez, que también ha estado presenciando esta transmisión, también algunos compañeros del estado de Puebla, del estado de México, muchos compañeros que veo conectados en los estados del norte. Solamente para finalizar, les pediría si me pueden realizar, si me pueden ayudar con una invitación a todos aquellos que todavía no estén enterados del evento que se va a realizar el próximo fin de semana, 3 días de teatro. Vania, no sé si quieras empezar. Sí, ya estamos a punto de arrancar con el 22º concurso nacional, 24, 25, 26 de marzo, en la sala de conciertos Elisa Carrillo, un teatro bastante completo, en Texcoco, Estado de México. La entrada es totalmente libre, gratuita, 20 puestas en escenas, categoría semiprofesional y categoría amateur. La verdad es que todas recomendadísimas. Seguramente no podrán ver todas, pero ahí vamos a difundir la cartelera en la página oficial del Movimiento Antorchista Nacional y los esperamos porque nosotros queremos que ustedes sientan, reflexionen, se diviertan, pasen un rato agradable. Es siempre el interés del trabajo artístico del Movimiento Antorchista, ¿no? Pues igual a todos los que nos siguen en esta transmisión, los invitamos a que no se pierdan este 24, 25 y 26, la muestra nacional de teatro que organiza el Movimiento Antorchista. Después de estos largos años de pausa, donde no estuvimos presenciales, volvemos al teatro afortunadamente, y es un acto que no se pueden perder. 20 obras, 20 puestas en escena con grandes directores como Juan Pedro, hay grandes actores como Pedrito, Vania dirigiendo también la compañía. Vienen compañías de Baja California, estuve trabajando con los compañeros de Tijuana y vienen con 2 obras muy padres, muy hermosas. Los colonos que van a participar
de la Ciudad de México. No se pueden perder estas puestas en escena, este gran evento que organiza el Movimiento Antorchista. Ahí los esperamos a todos, a toda la familia, en el complejo de Elisa Carrillo, en la sala de conciertos Elisa Carrillo, en Texcoco. La forma de llegar es facilísima, hay un estacionamiento enorme donde pueden estar, y pues los esperamos a todos para que no se pierdan la muestra nacional de teatro que organiza el Movimiento Antorchista. Ahí nos vemos. A los anfitriones de este evento, las compañías del Estado de México, maestro Juan Pedro, Alejo, Pedrito, ¿alguna recomendación que nos quieren hacer al encuentro? Claro que sí, los invitamos al evento nacional de teatro que se está realizando, e invito a mis compañeros antorchistas porque hoy tenemos esta oportunidad de contar con el certamen nacional aquí en el Estado de México, en el Regional Centro 1, y entonces hay oportunidad para que nuestros compañeros campesinos de Toluca, de la Tierra Caliente, nuestros compañeros colonos de Chimalhuacán, Ixtapaluca, Chicoloapan, Chalco, La Paz, que vengan a ver la obra de teatro. Creo que bien vale la pena venir, presenciar este bonito evento, porque hoy lo tenemos, quién sabe, el próximo año, y pues hoy somos privilegiados con esto, porque ir a San Luis pues era más difícil, pero hoy lo tenemos aquí. Así que hay que aprovechar, hay que venir al teatro, hay que estar los 3 días, como en las viejas jornadas del teatro griego. Hay que traerse la comida, hay que salir a comer y hay que volver a entrar a ver teatro, porque va a haber teatro desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y eso, creo yo, tiene mucho mérito. Y pues a mis compañeros activistas, compañeros del campesino, compañeros populares, de las comisiones y gente de la colonia, vénganse al teatro, creo que va a ser un certamen bonito, y además porque siempre el discurso de nuestro maestro Aquiles pues nos hace reflexionar aún todavía más. Pues esa es la invitación, los días 24, 25 y 26 de marzo, o sea, ya este fin de semana, arranque el certamen de teatro, y con gusto ahí nos veremos para saludarnos. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito, nada más que tengan paciencia para ver tantas obras de teatro. Pues eso es todo. ¿De acuerdo? Yo creo que no queda nada más por agregar. Decir que esta es la segunda llamada. Nos vemos a partir de este viernes 24 de marzo en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, ubicado en Texcoco, Estado de México. Los esperamos. Adiós, compañeros. Disfruta de las más de 20 puestas en escena que los artistas antorchistas han preparado para ti. No te lo pierdas.